Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por su presencia aquí con nosotros. Esto nos hace sentirnos privilegiados, pero al mismo tiempo como algo tan especial por el hecho de que, aunque sea en una forma pequeñita, estamos ya disfrutando de lo que será estar un día rindiéndote culto en el reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, que nos cuidaste en la semana, nos preservaste la vida y nos trajiste aquí para juntarnos como pueblo y honrar y exaltar tu nombre. Queremos pedirte que pases por alto nuestras rebeliones, que en tu gran misericordia perdones nuestro pecado y, revestidos con tu manto de justicia, nos puedas mirar ahora y así nos recibas al entregarte este servicio de adoración. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe a través de esta adoración y que al terminar podamos decir que rendimos un culto, rendimos un homenaje al Dios vivo en espíritu y en verdad. Te lo suplicamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estuve orando, pidiéndole a Dios que me guiara sobre lo que debía de predicar este sábado. Y mientras los acontecimientos fueron tomando lugar aquí en los Estados Unidos, me llamó mucho la atención una noticia de actualidad profética que nos dio el presidente Trump en su discurso de toma de posesión. Él dijo, como ustedes pueden ver en la pantalla, la edad de oro de Estados Unidos ha comenzado ahora mismo. Y alguien podría decir, ¿pero qué tiene eso de actualidad profética? Si él lo dijo en referencia a la prosperidad y bienestar que va a tener la nación. Bueno, eso es política. Pero cuando se mira desde la perspectiva de la profecía bíblica, eso envuelve muchísimo más. Sobre todo cuando uno mira quién está detrás de esa declaración. Ni más ni menos que el católico Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, a la cual pertenecen influyentes políticos y miembros del movimiento nacionalista cristiano de derecha, compuesto por católicos y evangélicos, también conocido como tanques de pensamiento por la influencia que tienen en distintos temas, pero sobre todo en la política. Kevin Roberts ha recibido su formación católica a través del ala más conservadora y política del catolicismo romano, como es el Opus Dei. Desde allí, él ha sido el arquitecto del movimiento para que en las escuelas se vuelva a orar y se coloquen los 10 mandamientos. Idea que Donald Trump y los políticos republicanos apoyan rotundamente. Estaba mirando en el YouTube una conferencia que Kevin Roberts dio en el Centro de Información Católica, en el cual decía lo siguiente: la Madre Iglesia, decía, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, no piensa en términos de días ni meses, ni siquiera piensa en términos de décadas, sino en siglos y milenios. Y que este, decía, es el tiempo de Dios para promover las enseñanzas católicas sobre la vida humana, porque Washington, o sea Roma, está en llamas. Créanme, nunca había oído a un católico referirse a Washington como Roma. Pero así ven ellos la sede del gobierno de los Estados Unidos, desde esa perspectiva, como Roma. Pero volviendo a la declaración de Trump, que está en la pantalla, de que la edad de oro de Estados Unidos ha comenzado, llama la atención que Kevin Roberts desde el año 2021 ya decía lo siguiente:
La edad de oro de los Estados Unidos emergerá pronto. En el 2021, oigan ustedes. En el 2021 él ya decía, la edad de oro de los Estados Unidos emergerá pronto. Y en el 2023 dijo que la edad de oro no solo comenzaría en los Estados Unidos, sino que sería para todo el mundo. Parece que Kevin Robert conoce muy bien la profecía de Apocalipsis 13, concerniente a la imagen de la bestia. Y ha sido tan influyente con esa frase, que no solo la retomó Trump, sino otros políticos y magnates para repetirla en muchas ocasiones. Pero no dejan de ser relevantes también las palabras que dijo el presidente en su toma de posesión sobre lo que está incluido en la edad de oro. Él dijo, mi reciente elección es un mandato para devolver al pueblo su fe, entre otras cosas más que dijo. Pero ¿de qué mandato está hablando él? ¿Se referirá solo al mandato del pueblo? ¿O se referirá también al mandato de Kevin Robert y sus aliados, que le han plasmado en ese documento que ustedes ven en la pantalla de más de 900 páginas, llamado Mandato para el Liderazgo para ejecutar en el año 2025? ¿De qué mandato está hablando él cuando dice, mi reciente elección es un mandato para devolver al pueblo su fe, entre otras cosas? Oh, mis hermanos, Kevin Robert y sus aliados le han dado ese mandato para que lo ejecute en el 2025, mandato para el liderazgo. Y qué interesante, en ese mandato está que se establezca una ley que favorezca el descanso dominical. Mire lo que dice la propuesta de ley que está en ese mandato que le han dado a Trump. Dice, Dios ordenó el sábado como un día de descanso. Y hasta hace muy poco, la tradición judeo-cristiana trató de honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido hace posible que las familias y las comunidades disfruten del tiempo libre juntas en lugar de individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunal se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo. El Congreso debería fomentar el descanso comunal modificando la ley de normas razonables de trabajo para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas el sábado. Ese día sería por defecto el domingo. ¿Qué les parece? Pero al principio de esto dicen que es porque Dios ordenó el sábado. Pero que dicen es por defecto el domingo. Yo pregunto, ¿es verdad que el sábado que Dios ordenó es por defecto el domingo? Claro que no. Esto es un engaño que están proponiendo en el mandato para el liderazgo y lo quieren decretar por ley. Pero esto viene, hermanos y hermanas, en el mandato que le han dado a Trump para devolverle al pueblo su fe. Es una ley dominical. La pregunta es, ¿será esta ley dominical la que los adventistas esperamos para los últimos días? No lo sabemos, porque no sabemos si va a venir acompañada de persecución para los guardadores del sábado. Leyes dominicales las ha habido y las hay en este momento, aplicadas de una manera parcial en algunos estados, con el nombre de Blue Laws o leyes azules, pero no están acompañadas por ahora de persecución para los guardadores del sábado. Y son leyes estatales. Pero cuando a nivel federal o nacional se apruebe una
como la que propone Kevin Robert y sus aliados, y resulta en persecución y muerte para los guardadores del sábado, entonces y solo entonces sabremos que habrá llegado la ley dominical o marca de la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, dice el don de profecía, se va a repetir la historia de una edad de oro que hubo hace más de 2500 años. ¿Cuál historia? La que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer ahí el versículo 13 y 14. Daniel, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la Escritura. Daniel 3, versos 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Oh, mis hermanos, aquí tenemos al hombre más poderoso del mundo de aquel entonces, quien había establecido también una edad de oro para su nación, al punto que mandó a hacer una estatua de oro, símbolo de su país, para que todo el mundo la adorase. Pero se está encontrando con la resistencia de 3 jóvenes muy leales a Dios. Bien podríamos equiparar esta confrontación con la batalla entre David y Goliat. En ambos casos las ventajas fueron muy superiores a favor de los paganos. Y era la batalla del poder humano en contra de la fe. Pero ¿cómo es que estos jóvenes se vieron envueltos en semejante prueba? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7, ahora, para ir mirando cómo es que se dio esta situación. Aquí mismo del capítulo 3, versículo 1 al 7 ahora. Dice el rey Nabucodonosor: hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué les parece? En la edad de oro de Babilonia, la falsa adoración fue demandada por el gobierno, por medio de una ley que exigía adorar una imagen de oro. Según las medidas dadas, la imagen podría tener alrededor de 30 metros de altura. Pero
¿Por qué este cambio de conducta en el rey, cuyo nombre es Nabucodonosor? Si en un capítulo anterior, en el 2, se dice que él reconocía los planes de Dios para este mundo, ¿qué lo ha movido a hacer esta imagen ahora? El don de profecía nos ayuda para entenderlo. Dice en el libro de Vida Santificada, página 36, el rey Nabucodonosor, dice, por un poco de tiempo fue influenciado por el temor de Dios, pero unos pocos años de prosperidad llenaron su corazón de orgullo y olvidó su reconocimiento del Dios viviente. Volvió a su culto idólatra con incrementado celo y fanatismo. Oh, hermanos y hermanas, cuán importante es estar atento uno a no descuidarse del Señor, a no pretender vivir uno su vida sin Dios, porque eso lo único que lo hace ver a uno es orgulloso, autosuficiente, que cree que se las puede todas y que no necesita del Señor. Nabucodonosor, como ustedes pueden ver, su orgulloso corazón lo olvidó a reconocer a su Dios como el Dios viviente y volvió, dice, al culto idólatra con incrementado celo y fanatismo. Y eso fue aprovechado. Eso fue aprovechado por aquellos falsos sabios que no le pudieron interpretar el sueño de la imagen dividida en metales del capítulo anterior, el capítulo 2. Y vinieron y le hicieron la propuesta de que levantara la imagen que hemos leído. Pero él fue más allá, dice el don de profecía. Miren ustedes, Patriarcas, Profetas y Reyes, página 504 a la 505, dice: las palabras tú eres aquella cabeza de oro que le había dicho Dios en el capítulo 2, versículo 38. Habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de eso y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño y que la levantara donde todos pudieran contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Pero miren ustedes, agradándole la halagadora sugestión, resolvió, dice, llevar la ejecución e ir aún más lejos. Pues en vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no iba a haber descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. En otras palabras, se resistió al mensaje de que una piedra cortada no con mano vendría y golpearía la estatua en los pies de aquella estatua que él había mirado en el sueño del capítulo 2, y que cuando esa piedra le diera en los pies a esa imagen, a esa estatua, todo se desmenuzaría y la piedra se convertiría en un reino que nunca jamás sería destruido, porque es el reino de Dios. Oh, pero él se resistió. Él se resistió y dijo: la voy a hacer toda de oro, porque mi reino nadie lo va a destruir. Mi reino, Babilonia, será todopoderoso y va a quebrantar y va a desmenuzar a todos los reinos y va a perdurar para siempre. No sé, hermanos, pero cuando yo veo esto, digo, creo que también decía en aquellos tiempos: Babilonia será grande otra vez, porque nadie le podría ganar. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que eran las aspiraciones de Nabucodonosor con su reino. Pero ¿qué estaba implicado? ¿Qué estaba implicado más en este deseo del rey? Oh, hermanos, como ya dije, el rechazo completo de los planes de Dios para su vida. El rechazo completo de los planes de Dios para su reino. A él, por medio de aquel sueño del capítulo 2, de la estatua que estaba degradada en diferentes metales, por medio de ese sueño Dios le había revelado
los planes. Y los planes de Dios para él y su reino era que ellos desaparecerían del escenario como potencia mundial y otro ocuparía su lugar. Y el que ocuparía el lugar de ellos, más tarde otro ocuparía el lugar de este, y así sucesivamente hasta que venga el reino de Dios. Pero él rechazó ese plan para su vida. Miren lo que sigue diciendo el don de profecía al respecto. En la Saison de Taille del 29 de abril de 1897 dice: el sueño fue dado para el beneficio de todas las futuras generaciones. ¿Cuál sueño? El de Daniel 2, el de la estatua que estaba dividida en metales. Dicho registro fue trazado por la pluma profética para que la luz pudiera ser compartida por esos reinos que sucederían al reino de Babilonia. El levantamiento y caída de los reinos que habrían de seguir a Babilonia le fueron minuciosamente descritos por el profeta. Pero en lugar de atesorar la convicción que había sido hecha en su mente respecto al levantamiento y caída de todos los reinos mundanales y la grandeza y poder del reino de Jehová, en lugar de atesorar eso, dice, el rey, después que se desvaneció la impresión inmediata, pensó solo en su propia grandeza y estudió cómo habría de hacer para que el sueño se cambiara para su propia exaltación y honor. Y fue su designio que la imagen completa representara la grandeza de Babilonia. Por lo tanto, lo que se había dicho tocante a los reinos que habrían de seguir debía ser borrado de su mente y de las mentes de aquellos que habían oído del sueño, mediante el esplendor ahora de la imagen que estaba por hacer. El esplendor ahora de la imagen que estaba por hacer. Esta imagen no debía deteriorar en valor de la grandeza de la cabeza hasta los pies, como sucedió con la imagen que se le había mostrado, sino que debía de ser enjarretada completamente del metal más precioso. El reino de Babilonia fue interpretado como siendo el reino que había de romper en pedazos todos los otros reinos y de permanecer para siempre. Y procuraron hacer una imagen que justamente representaría a Babilonia como eterna, indestructible y todopoderosa, un reino que duraría para siempre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este desafío al plan de Dios? Oh, hermanos y hermanas, Dios tiene planes con el ser humano. Dios tiene planes con usted y conmigo. Y lo que deberíamos nosotros es someternos a los planes de Dios. Nunca rechazar los planes que Dios tiene para nosotros, porque los planes que Dios tiene para nosotros son los mejores. Hay veces cuando los planes de Dios a veces no encajan con nuestra manera de pensar, pero si somos obedientes y humildes y nos sometemos al plan de Dios, al final nos va a ir muy bien. Así que, hermanos y hermanas, no estropea el plan que Dios tiene para tu vida. No lo rechaces. Sométete al plan de Dios. En el plan de Dios está que tú le sirvas. En el plan de Dios está que tú te consagres. En el plan de Dios está que tú te entregues a Él. En el plan de Dios está que tú estudies más la Biblia, que tú ores más, que estés preparado para su segunda venida. Acepta ese plan. Vive conforme a ese plan, porque el plan de Dios es mejor. Oh, hermanos y hermanas, pero Nabucodonosor dijo: yo no quiero los planes de Dios, no los acepto. Yo tengo otro plan, y en mi plan Babilonia nunca será destruida. En mi plan nosotros los babilonios seremos los más grandes de toda la tierra. Todos nos van a tener que respetar, todos van a tener que someterse a nosotros. Seremos indestructibles, existiremos para siempre. Casi se parece al personaje que está hablando ahora, ¿verdad? Que acaba de tomar posesión. Oh, hermanos y hermanas, pues en esta situación, en estos planes ambiciosos, quedaron atrapados los hijos de Dios. En estos planes ambiciosos quedaron atrapados los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Como también nosotros vamos a quedar atrapados en la edad de oro de los Estados Unidos, y que Kevin Roberts dice
debe ser para todo el mundo. En esa edad de oro, usted y yo vamos a quedar atrapados, porque donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, la edad de oro va a llegar. Oh, mis hermanos, pero como Sadrac, Mesac y Abednego, vamos a tener entonces que decidir qué vamos a hacer cuando en la edad de oro nos veamos confrontados por leyes religiosas hechas por los políticos, agarrados de la mano con los religiosos. Interesante, el registro bíblico nos dice que Sadrac, Mesac y Abednego, aunque fueron atrapados en aquella edad de oro babilónica, ellos no apoyaron las pretensiones del rey tocante a la adoración de aquella imagen, porque eso iba contra la voluntad de Dios. Pero eso, mis hermanos, también les trajo consecuencias. Las consecuencias no tardaron en llegar. Sigamos leyendo ahora los versículos 8 al 12. Siempre de aquí de Daniel 3. No quiten el dedo de Daniel 3, porque ahí vamos a estar meditando. Dice así, versículos 8 al 12. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué les parece? Siempre el diablo activa a sus agentes para que vigilen a los hijos de Dios. Siempre el enemigo, en las edades de oro que se han implementado en la historia, ha activado a sus agentes para vigilar si los hijos de Dios se someten a todo lo que trae la edad de oro. Y aquí nosotros vemos que estos inmediatamente fueron con el rey y le dijeron: mira, hay tres que hasta puestos tienen de confianza en el reino. Sadrac, Mesac y Abednego no adoran tus dioses, ni tampoco se han arrodillado para adorar la estatua que has levantado. Ah, mis hermanos, qué difícil cuando somos denunciados por nuestra fe. Qué difícil es cuando, por ser fieles a Dios, el diablo viene y aún de esa fidelidad se vale para ponernos problemas. El don de profecía, vea lo que dice al respecto. Manuscrito liberado, página 68. Dice: llegó el día señalado, y al sonido de la música, la vasta compañía que se había reunido al mandato del rey se postró y adoró la imagen de oro. Pero estos fieles jóvenes no se postraron. De época en época, los héroes de la fe han sido señalados por su fidelidad a Dios y han sido llevados conspicuamente ante el mundo para que su luz pudiera brillar sobre aquellos que están en tinieblas. Daniel y sus tres compañeros son ejemplos ilustres del heroísmo cristiano. De su experiencia en la corte de Babilonia, podemos aprender lo que Dios hará por aquellos que le sirven con pleno propósito de corazón. Hermanos y hermanas, cuando seamos denunciados ante las autoridades por ser fieles hijos de Dios, por ser personas que
obedecemos a Dios antes que a los hombres cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la conciencia, cuando se trata de asuntos que tienen que ver con religión. Oh, mis hermanos, cuando por eso seamos denunciados, también será oportunidad para que ante aquellos a quienes nos lleven, podamos testificarles del Dios Todopoderoso al cual servimos y adoramos. Oh, hermanos y hermanas, pero esta prueba por la cual están pasando estos jóvenes, fue fraguada, fue planeada por los sabios de Babilonia. Mire lo que dice la sierva del Señor al respecto. Dice, una prueba severa le llegó a estos jóvenes cuando Nabucodonosor hizo un edicto llamando a todos los oficiales de su reino a reunirse en la dedicación de la gran imagen y al sonido de los instrumentos musicales postrarse y adorar la imagen. Si alguno rehusara hacer esto, inmediatamente habría de ser lanzado en medio de un horno de fuego ardiendo. Lo de adorar la imagen había sido fraguado por los hombres sabios de Babilonia para hacer que los jóvenes hebreos se unieran a su adoración idólatra. Ellos eran buenos cantores y los caldeos deseaban que olvidasen su Dios y aceptasen los ídolos babilónicos. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre que se olvida del beneficio recibido de su prójimo y arremete contra él tan pronto tiene la oportunidad? Pues estos sabios estaban vivos gracias a la fidelidad de Daniel y estos tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, que porque se pusieron en oración pudieron interpretarle el sueño a Nabucodonosor de Daniel 2, aquel sueño que ellos no habían podido interpretar y que por lo tanto iban a morir. Gracias a estos tres jóvenes y a Daniel, ellos no murieron, pero mírenlos ahora, se han olvidado del beneficio recibido y están buscando hacerle la maldad a sus benefactores. ¿Por qué lo hicieron? Por la envidia. Por la envidia. Por el celo que sentían del honor que el rey les había concedido antes a ellos. Y es en este contexto que se dio la confrontación. Pues vean los versículos 13 al 18 ahora. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Gracias, hijo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oh, mis hermanos, pero sigue diciendo, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama esto, hermanos? Fidelidad, exactamente. Fidelidad. Pero qué hermoso cómo ellos responden a la confrontación del rey. Pero llama la atención que nuevamente el rey les menciona la música. Les dice que la música va a volver a tocar. Y que eso es para que se arrodillen.
Pero ellos, hermanos, ellos no se dejan seducir ni siquiera por la música. Y aquí hay algo donde los jóvenes deberían de aprender. Porque a muchos el enemigo les está ganando en esto de la música. Y no se dan cuenta que con la música que oyen hacen llorar a los ángeles. Aquí tenemos 3 jóvenes que ni la música les va a seducir para ser infieles a Dios. Oh, hermanos, llama la atención en cuántas ocasiones se ha mencionado los instrumentos de música y cuántos instrumentos son también aquí mencionados. A ver si ustedes me ayudan. ¿En cuántas ocasiones son mencionados los instrumentos de música, hermanos? Si los pueden contar. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? A ver, traten de ver, por favor, cuántas veces son mencionados los instrumentos de música. En el versículo 5 es mencionado una vez. En el versículo 7 es mencionado otra vez. Y en el 15 también. En el 15 y el 15. 4 veces son mencionados los instrumentos de música. ¿Por qué tiene la música que ir acompañada de aquella adoración que se haría a la imagen? Porque, hermanos y hermanas, la adoración al Dios verdadero siempre va con música, ¿no es cierto? Nosotros aquí hemos estado cantando. Cada vez que nos reunimos para adorar a Dios, cantamos. La alabanza es parte de la adoración. De manera que aquí la música no puede faltar. Hermanos y hermanas, es un servicio de adoración. Se trata de adorar una imagen, toda de oro. Es un servicio de adoración acompañada de música. Pero interesante, los hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque la música tocara, ellos no se doblegaron ante la imagen. Y dije que aquí es algo que todos deberíamos imitar de ellos. Es algo que todos deberíamos aprender en cuanto a la música, que no nos debe seducir, especialmente cuando ésta es inducida por el diablo. Y hay música hoy en día que el enemigo se ha inventado y está haciendo que muchos hagan llorar a los ángeles, aún cristianos, porque se ponen a entonarlas. Deberíamos, hermanos y hermanas, ser muy cuidadosos cuando se trata de oír música, aún cristiana. Porque la música cristiana que va acompañada con batería, la música cristiana que va acompañada de esos ritmos de bachata, reggaetón, ranchera, romántica, todos esos géneros musicales que hay hoy en día, la música cristiana que va acompañada de eso, es una música satánica, aunque lleve palabras cristianas. Y no nos deberíamos dejar seducir por ellas, cantándolas y sintiendo hasta alegría cuando las cantamos solo porque llevan palabras cristianas. El otro día alguien me dijo, este himno está bueno, me dijo, para que lo canten en la iglesia. Y me lo puso. Y le dije yo, no, lleva batería, le dije. Los hermanos ni se van a fijar en eso, me dijo. Los hermanos solo se van a fijar en las hermosas palabras que lleva. Sí, pero yo sí me estoy fijando. Y yo sé que en medio de las hermosas palabras, ahí va a ir el diablo metiendo su mano. Porque va a ir mezclando lo sagrado con lo profano. Va a ir mezclando lo sagrado con lo mundano. Van a ir las palabras bonitas, cristianas, mezcladas con un ritmo mundano. Uno tiene que tener discernimiento.
porque no todo lo que es música, aún así se llame cristiana, hoy en día es aprobado por Dios. Por eso el don de profecía nos amonesta en cuanto a esto de la siguiente manera. Dice, Testimonios, tomo 1, página 505 y 506. Las cosas eternas, dice, las cosas eternas tienen poco peso con los jóvenes. Los ángeles de Dios derraman lágrimas al escribir en el rollo las palabras y actos de los profesos cristianos. Los ángeles están revoloteando encima de cierta habitación. Los jóvenes están allí reunidos. Está el sonido de música vocal e instrumento. Cristianos están allí reunidos. ¿Pero qué es eso que se oye? Es una canción, un frívolo bailar, justo para el salón de baile. He aquí los ángeles puros se acercan más a ellos y las tinieblas envuelven a los que están en esa habitación. Los ángeles se están apartando del escenario. Se ve la tristeza en sus rostros. Mirad, están llorando. Esto vi repetido varias veces entre las filas de los guardadores del sábado. La música ha ocupado las horas que debían haberse usadas para la oración. La música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos guardadores del sábado. Satanás no tiene objeción a la música si puede hacer de ella un canal por medio del cual obtener acceso a las mentes de los jóvenes. Cualquier cosa agradaría su propósito si distrae la mente de Dios y toma el tiempo que debía ser entregado a su servicio. Él obra por los medios que ejercen la influencia más fuerte para sostener la mayoría en una placentera infatuación, mientras son paralizados por su poder. Cuando puesta a buen uso, la música es una bendición, pero a menudo es hecha uno de los agentes más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando mal usada, lleva a los no consagrados al orgullo, la vanidad y la desgracia. Cuando se le permite tomar el lugar de la devoción y la oración, la música es una terrible maldición. Los jóvenes se reúnen para cantar y aunque son profesos cristianos, frecuentemente deshonran a Dios y la fe mediante su frívola conversación y su música. La música sagrada no es agradable a su gusto. Esto, la mensajera del Señor lo escribió porque ella estaba mirando cómo había una desviación en los jóvenes cristianos, adventistas, guardadores del sábado, al dedicarse a oír música mundana. Y por eso ya no le sentían gusto, dice, a la música sagrada. Yo no sé ahora, pero es triste ver que los jóvenes no cantan en la iglesia. No cantan. Ellos están ahí. No cantan. Y hay muchos adultos también que no cantan. Algunos sí, porque no se saben los signos, pero otros no le sienten sabor estar cantando. ¿Saben por qué? Porque en la semana estuvieron oyendo otro tipo de música. En la semana el diablo les dañó el lóbulo frontal al meterles la música mundana, al meterles la música con ritmo mundano, de manera que los himnos ahora les parecen aburridos, les parecen como que no tienen gozo, y ahí están solamente oyendo, mirando, pero no alaban a Dios. Oh, mis hermanos, la mensajera del Señor dice, es el diablo el que ha hecho eso, de meterles un gusto por la música mundana y les ha quitado el gusto por la música cristiana sacra, sagrada, que alaba a Dios sin batería, sin esos ritmos que lo conectan a uno con el mundo. Porque hay corridos cristianos muy bonitos, pero que lo único que hace es conectarte con la cantina. Hay corridos cristianos muy bonitos, pero lo único que hace es conectarte con el mundo en el cual andabas antes.
Y cuando luego vienes y escuchas estos himnos que están centrados en Dios, que están centrados en su poder creador y que no van mezclados con ritmos de ranchera ni de todos los que hay ahora, te parecen aburridos y te parecen servicios de adoración, como que algunos dicen, aquí esto es más para muertos. Sí, porque así te dañó el lóbulo frontal el enemigo para razonar, de manera que no aprecias lo bueno que Dios ahora te ofrece, que es alabarle en espíritu y en verdad. Oh, mis hermanos, pero volviendo a la confrontación con el rey, son impresionantes las palabras de estos jóvenes cuando fueron confrontados. Ellos dijeron, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Dios puede librarnos y aún si no lo hiciera, no adoraremos tu imagen, porque eso implicaría que servimos a tu Dios. Oh, hermanos y hermanas, qué valor el de estos jóvenes. ¿De dónde habían agarrado ellos esto? Esta fe, este valor, ¿de dónde lo habían agarrado? Miren el don de profecía, antes de pasar al don de profecía, quiero explicarles algo, hermanos. Yo estudio la Biblia con una lupa que se llama espíritu de profecía. Y mis sermones yo los presento con esa lupa para que los hermanos los puedan entender mejor. ¿Cuál es la función de la lupa, hermanos? Ampliar. Lo que yo hago con la lupa que se llama espíritu de profecía es ampliar lo que en la Biblia leemos de una manera resumida. Y lo resumido que tú no entiendes, con la lupa lo entiendes. De manera que bien haría usted que aprecie la lupa y que estudie la Biblia con la lupa que se llama espíritu de profecía, para que sus ojos se le abran a la verdad. Pues vea usted de dónde habían aprendido estos muchachos esta convicción, esta fidelidad con la cual se pararon firmes ante aquella ley. Vea lo que dice la lupa, de dónde habían agarrado ellos esto. Dice, Profetas y Reyes, página 372 y 373. Vanas fueron, dice, las amenazas del rey. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres. Oiga, ¿de dónde lo habían agarrado? De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con calma el horno, dijeron, no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante basada en una fe implícita en Dios, añadieron, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Gloria a Dios. Estos muchachos estaban ante el monarca más poderoso del mundo. El monarca podía hacer con ellos lo que quisiera. Estaban completamente a su merced. Pero había algo que él no podía hacer, y era violar su voluntad y capacidad de elección. ¿Podía intentar persuadirlos? Sí. ¿Podía intentar obligarlos? Sí. ¿Podía incluso castigarlos? Sí. Pero no podía obligarlos a actuar en contra de su voluntad. Y ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pero de dónde dice que habían aprendido ellos esto? De sus padres, de las historias de sus padres, de la enseñanza de sus padres. Oh, hermanos y hermanas, si nosotros queremos que nuestros hijos sean fieles en la confrontación final que va a venir, cuando en la edad de oro de estos últimos días también nos veamos confrontados
con leyes que vayan en contra de nuestra conciencia. Si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, sean como estos muchachos, desde ya enseñémosles en nuestra casa las lecciones de fidelidad al Dios verdadero. Desde ya nosotros compartámosles cuán importante es ser fieles a Dios, cuán importante es que aunque tengamos, como dicen, la espada en el cuello, nosotros prefiramos morir antes que fallarle a Dios. Cuán importante es que se lo inculquemos desde ya a nuestros niños para que puedan ser como Sadrac, Mesac y Abednego. Pero la reacción del rey al oírles aquella valentía no se hizo esperar. Pues miren los versículos 19 al 23 lo que sucede ahora. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Oh, mis hermanos, nosotros leímos aquí en el verso 19 que se demudó, dice, el aspecto del rostro de Nabucodonosor al oír lo que los muchachos dijeron. Nuestro Dios nos va a librar, oh rey. Pero si no nos librara, siempre nosotros vamos a ser fieles a nuestro Dios. ¿Cómo? No puede ser. El rostro se demudó, dice. Y cuando dice que se demudó el rostro, ¿cómo parecía el rostro? ¿A qué se parecía ahora el rostro del rey? Mire lo que dice la lupa. Comentario Bíblico Adventista, página 1190. Dice: cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira y la expresión de su rostro cambió contra estos hombres. Oh, mire, características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio. Y con toda la fuerza con que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrojaran en el horno. Pero ¿cómo se parecía su rostro? ¿A quién? A los demonios, cuando se llenó de ira. Oh, hermanos y hermanas, aquí hay una lección para nosotros. Aquí hay una lección para nosotros. Para que no nos dejemos dominar por la ira. Para que no nos dejemos dominar por el mal genio. Porque cuando ese esposo esté enojado, si en ese momento fuera a verse en el espejo, su rostro parece el rostro de un demonio. Cuando esa esposa esté enojada y hasta grita, si se va a ver en el espejo en ese momento, su rostro parece el de un demonio. Hermanos y hermanas, debemos tener cuidado de que la ira no nos gane. Debemos orar mucho al Señor para que nos llene de paciencia, para que nos dé un carácter como el de Él, donde no explotemos con esas iras que hacen que nuestro rostro parezca el de un demonio. Así nosotros vemos que se demudó el rostro de Nabucodonosor. Oh, hermanos, y así, bajo la ira del demonio, vino y ordenó que echaran a los 3 muchachos, a Sadrac, Mesac y Abednego, que los echaran al horno de fuego. Y los hombres que los agarraron, dice, las llamas los devoraron, mientras que Sadrac, Mesac y Abednego cayeron allá adentro, vivos. Solamente para que
en cuestión de tiempo, hermanos, ellos fueran quemados. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Versículo 24 y 25. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, hermanos y hermanas, qué impresionante. ¿Quién era el cuarto personaje, hermanos? Ni más ni menos que Cristo Jesús nuestro Señor. El don de profecía, la lupa lo dice, manuscrito 47 del año 1898. Dice: cuando la prueba de fuego sobrevino a los que no doblarían su rodilla a esa imagen idolátrica, Cristo mismo caminó en el horno de fuego con sus 3 fieles siervos. El corazón de Nabucodonosor quedó tan conmovido por este maravilloso milagro que él reconoció a Dios y su poder superior. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo supo Nabucodonosor que el cuarto personaje era el Hijo de Dios? ¿Cómo lo supo? La lupa otra vez. Riván Herald 0305-1892. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? ¿Cómo lo supo? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Oh, mis hermanos, Nabucodonosor supo de Cristo. Nabucodonosor llegó a conocer de Cristo porque estos hebreos le habían testificado antes. Estos hebreos sabían que estaban en Babilonia, pero para ser testigos del Dios verdadero. Ellos sabían que estaban, digámoslo así, atrapados en la edad de oro, pero para dar testimonio acerca de Cristo. ¿Cómo nos va llevando esto, hermanos? A que nosotros también, al quedar atrapados en la edad de oro, llámese americana o mundial, no nos olvidemos que estaremos allí, pero para dar testimonio de Cristo Jesús nuestro Señor, para dar testimonio del Dios verdadero, y que los gobernantes, los jueces, los magistrados, todos los que puedan, sepan que nosotros somos fieles hijos del Señor. Oh, qué tremendo. Nabucodonosor supo que el cuarto era semejante al Hijo de Dios, porque los hebreos le habían predicado de él. Sigue diciendo el don de profecía. En Profetas y Reyes, página 373, dice: en su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A un rey pagano ha reconocido a Cristo, porque aquellos jóvenes hebreos no habían perdido su tiempo. Estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Nosotros podemos estar en Babilonia, pero Babilonia no debe estar en nosotros. Tú puedes estar estudiando en una universidad del mundo, puedes estar estudiando en un colegio del mundo, por las razones que sean, pero el mundo no tiene que estar en ti. En la universidad donde estés, en esa universidad de la Babilonia moderna, en ese colegio de la Babilonia moderna, allí acuérdate que estás para dar testimonio del Dios vivo al cual sirves y adoras. No debes en esa escuela, no debes en esa universidad dejar que te influencien
tus maestros, tus compañeros con la filosofía de este mundo, sino que al contrario, tú influéncialos con la palabra bendita de nuestro Dios. Oh, mis hermanos, y ahora viene la victoria para aquellos jóvenes. Pues vean los versículos 26 al 29 lo que dice. Versículos 26 al 29. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí, hermanos y hermanas, está la victoria. Me gusta la declaración del rey cuando se refiere a los tres jóvenes. Él los llama siervos del Dios Altísimo. Pero también me gusta la declaración cuando él dice que envió a su ángel. Porque, hermanos y hermanas, Cristo en la Biblia también es llamado ángel, el ángel del pacto. Pero también es llamado arcángel, que significa jefe de los ángeles. De manera que el jefe de los ángeles bajó al horno de fuego para cuidar de sus hijos. Miguel, nuestro príncipe, siempre cuida de sus hijos. Miguel, nuestro príncipe, él, hermanos, siempre está presto para defender a los suyos. Oh, hermanos y hermanas, en medio del fuego, allí Miguel, nuestro príncipe, se paseaba, cuidando de que aquellas llamas no quemaran a sus fieles discípulos. Oh, hermanos, Él no los libró de que cayeran en el horno del fuego. No los libró de que pasaran por el fuego, pero sí los libró de ser quemados por el fuego. Así también es con tu vida y mi vida. No porque eres cristiano, está escrito que el Señor te va a librar de pruebas, de pasar por ellas. No porque somos cristianos, está escrito que no vamos a pasar por dificultades. Oh, hermanos, el horno de fuego también aparece hoy en forma de tribulaciones, en forma de problemas, y no ha impedido Dios que pasemos por ellas. Pero sí tenemos una seguridad de que Dios, al estar con nosotros, nos protegerá de que el fuego nos consuma. Hermanos y hermanas, no porque eran fieles a Dios, Sadrac, Mesac y Abednego evitaron de que los lanzaran al fuego. No. Y esto lo que nos dice es que no porque seamos fieles a Dios en esta era dorada de los últimos días, no quiere decir que por eso no podríamos incluso ir a la cárcel cuando elegimos ser fieles a Dios. Hermanos y hermanas, pero como Miguel, nuestro príncipe, estuvo en el horno de fuego, también en la cárcel donde estemos
allí estará con nosotros. Miguel, nuestro príncipe, nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que estemos, por haber sido fieles a Él, si estamos ahí a manera de castigo, allí el Señor nos sostendrá con su poderosa mano. Oh, hermanos y hermanas, qué hermoso. Pero ¿saben qué? Que la lupa del don de profecía, dice que esta historia se va a repetir. Y que la falsa adoración que se demandó aquí en Daniel 3, dice que se va a repetir. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, en el final del tiempo. Cuando nuevamente la edad de oro sea en todo el mundo. Esta historia se va a volver a repetir. Cuando usted y yo nuevamente, atrapados en una edad de oro, como la que Trump está diciendo que ha comenzado, hermanos y hermanas, seamos confrontados con una ley semejante, donde otra vez una imagen se va a levantar. Así dice el don de profecía, se lo pongo aquí. Dice, se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, va a ser erigido o levantado como la imagen de Babilonia. ¿Qué cosa se va a levantar como la imagen de Babilonia? El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. ¿Cuál es ese día? El domingo. Bueno, dice que se va a ordenar a todas las naciones y lenguas y pueblos que le rindan culto a ese falso día de reposo. Y que el plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Sí, como Kevin Robert dice, es una edad de oro que ha de ser para todo el mundo. Bueno, hermanos, en la edad de oro para todo el mundo se va a erigir, voy para atrás, el domingo, a manera de decreto, ordenando que ese día sea observado como el verdadero día de reposo. Dice que el poder civil ya está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. No sé cuántos de ustedes están, ¿verdad?, sabedores de lo que estuvo a punto de acontecer allá en Minnesota. Cómo el Congreso allá a nivel estatal estuvo a punto de aprobar que las leyes azules o leyes dominicales que ellos eliminaron en el 2019 se vuelvan a implementar, porque se necesita restaurar los valores cristianos en esta nación. Y que por ley se cierren los negocios que todavía abren en domingo. Oh, hermanos, dice, el poder civil ya está hablando en varios lugares con la voz de un dragón. Porque mientras Minnesota estuvo a punto de hacerlo, Utah lo quiere hacer, Luisiana lo quiere hacer. Hay 40 estados en los Estados Unidos que quieren que la Blue Law se puedan implementar otra vez como antes. Oh, mis hermanos, dice que es un poder que está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Dice, pruebas y persecuciones van a sobrevenir a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a ese falso día de reposo como es el domingo. Y la fuerza, dice, será el último recurso de toda religión falsa. Al principio, póngale atención a esto, hermano. Al principio, dice, va a emplear la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. ¿Qué está haciendo Kevin Robert y sus aliados en el mandato para el liderazgo que le están proponiendo a Trump? Que simplemente una ley que favorezca el domingo para que los trabajadores se les respete ese día, y que si fuera tal vez por
Obligación que tengan que trabajar, se les pague tiempo y medio. ¿Y qué tiene que ver esto de los trabajadores? ¿Por qué están utilizando a los trabajadores? Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía dice que las uniones laborales o sindicatos, como se le llama en nuestros países, aquí en Estados Unidos, las uniones laborales serán las que van a empujar y van a presionar porque esto de la ley dominical se imponga tal como está siendo promovida, para que los derechos laborales en cuanto al descanso se les respete, ahora sí, por ley federal y ya no solo estatal. Están utilizando algo que atrae. ¿Qué trabajador no quiere una ley así? ¿Y qué unión laboral o sindicato no dice, apoyemos esto? Oh, mis hermanos, está revelado por el don de profecía que los sindicatos, las uniones laborales serán los instrumentos de Satanás para presionar a la imposición de la ley dominical. Pues entonces miren ustedes, utilizando algo atractivo, algo que al trabajador le interese, están ellos ahora viniendo en el mandato para el liderazgo que le están proponiendo a Trump, que se establezca una ley donde se respete el sábado, pero que por defecto es el domingo. ¡Wow! Pues como en el pasado, dice acá, Nabucodonosor utilizó la música, algo que le podía agradar a la gente, así también ahora, dice, con atractivos van a buscar imponer la ley dominical. Pero mire lo que sigue diciendo: si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Pues así será, dice. Así será ahora, pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. De manera que necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Signs of the Times, 6-5, 1897. Interesante, hermanos. La historia volverá a repetirse. La religión falsa va a ser exaltada nuevamente. El primer día de la semana o domingo, día común de trabajo, sin ningún atisbo de santidad, dice que va a ser exaltado tal como lo fue la imagen de Babilonia, así como la ven ustedes en la pantalla. El decreto dice que va a imponer la observancia de ese día falso, domingo, va a ser promulgado a todo el mundo. O sea, hermanos, como el católico Kevin Roberts ha dicho, que debe ser para todo el mundo, la edad de oro. Oh, mis hermanos, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 ha revelado que así será. Allí se nos dice que en el tiempo del fin, nuevamente la Babilonia de hoy va a influir para que las fuerzas gubernamentales, simbolizadas por una bestia de 2 cuernos, obligue a la gente a adorar falsamente otra imagen. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13, versículos 11, 12 y luego 15 al 17. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12 y luego 15 al 17. Dice la Escritura: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Bueno, vamos a leer desde el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos y hermanas, ¿quién es esta bestia? Ni más ni menos que los Estados Unidos de América. Esta bestia de 2 cuernos que vemos aquí, que sube de la tierra, es un símbolo de los Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, los Estados Unidos va a repetir la historia de Nabucodonosor. Los Estados Unidos va a obligar a la gente a adorar otra imagen, como Nabucodonosor obligó en aquel tiempo. Estados Unidos, está usted leyendo, va a hacer una imagen ¿de quién? De la bestia. ¿Cuál bestia? El papado. Oh, mis hermanos, Estados Unidos va a obligar a la gente a adorar a la bestia haciendo una imagen de ella. Y lo va a hacer imponiendo la marca de ella, como es el domingo. ¿Por qué decimos que la marca de la bestia es el domingo? Porque la lupa inspirada por el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Se los pongo acá. Conflicto inminente, página 60, dice: la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis que acabamos de leer declara que el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Sí, la primera bestia. Pues la bestia de 2 cuernos, que es la segunda bestia aquí, dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por esa bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder, pues dice: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Así que, hermanos y hermanas, reitero de que la historia se repetirá. La pregunta es: ¿estamos listos para enfrentar la confrontación final? ¿Estamos listos nosotros para enfrentar la confrontación final? En los tiempos de los 3 jóvenes hebreos, lo que estuvo en juego fue la ley de Dios, pues el decreto estipulaba adorar un ídolo, contraviniendo claramente el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Pero en la crisis final que nos espera, mis hermanos, otra vez va a estar en juego la santa ley de Dios. Les voy a poner aquí un corto video que ustedes ya han mirado, para que ustedes tengan una idea. Del jurado. Aquel hombre es muy peligroso. En una sociedad donde todos cooperan para el bien de la comunidad, aquel hombre se rehúsa a trabajar el sábado. Después de tanta lucha para unir ideas religiosas diferentes en torno a un mismo Señor, este hombre se rehúsa a guardar el día de la familia. Eso mismo, señores. Él se rehúsa a guardar el domingo.
Y presten atención a la gravedad de este hecho. Deshonra abierta y declarada a aquel que resucitó en este día para salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Protesto, su señoría. Protesta denegada. Continúe, Excelencia. Sí, señores. Él desobedece a aquel que recibió órdenes de Dios, de nuestro Señor Altísimo, para cambiar el día de descanso del séptimo día al primer día de la semana. Y todos aceptan eso. ¡Todos! Entonces, ¿por qué no él? ¿Por qué insiste en ser diferente? ¿Entendió? Todos, de todas las religiones, aceptan las nuevas orientaciones de Dios enviadas por su representante. ¿Por qué no acatarlas? Durante toda mi vida, señores del jurado, he visto bandidos, ladrones, asesinos, pasando por este tribunal. Osados ellos, siempre desafiaron la ley. Yo nunca vi, lo confieso, a un hombre como este, sentado en el banco de los acusados. ¿Y de qué lo están acusando, señores del jurado? ¿De servir fielmente a su Dios? ¿De guardar el sábado, el séptimo día de la semana y no el primero? ¿De rehusarse a observar el domingo como día del Señor? Deberíamos estar preocupados de los delincuentes sueltos allá afuera, en vez de estar preocupados de juzgar a un hombre honesto. Examinen sus informes, señores del jurado, y no van a encontrar absolutamente nada que desacredite su vida. Este hombre es un ejemplo de ciudadano. Protesto, su señoría. Ese hombre es muy peligroso. ¡Silencio! ¡Silencio! Como decíamos, señores del jurado, este hombre es inocente. Si todos tuvieran la misma determinación, la sociedad sería mejor. El mundo necesita hombres así. Ellos tienen que vivir. Ellos tienen que ser apoyados en sus creencias. Son hombres fieles a su Dios. Son hombres de convicciones fuertes. Hombres que no se compran. Hombres que no se venden. Estamos perdiendo tiempo en este tribunal con un caso relativamente fácil de resolver. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? La mejor defensa es aquella que cada cual hace por sí mismo. Su señoría, ¿por qué no permitimos que este hombre hable? En todas las Sagradas Escrituras no encontramos ninguna declaración que nos autorice a observar el domingo en lugar del sábado como séptimo día de la semana. Algunos dicen que el sábado es una institución judaica. No, no lo es. Mucho antes de la existencia de los judíos, el sábado ya era observado. Su origen está en la creación de la tierra. Fue Dios el que estableció el sábado. Hizo eso en su autoridad de soberano del universo. Nuestro Señor Dios descansó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana como el sábado. En su ley, el cuarto mandamiento ordena que guardemos el sábado. El mismo Jesús lo guardó. ¡Es mentira, señoría! ¡Es mentira! Este hombre está mintiendo, Jesús. Jesús trabajó el sábado. Él curó a los enfermos y hasta permitió que los discípulos recogieran trigo. Su señoría, protesto. Mi colega no puede interrumpir la declaración de mi cliente. Contrólese, Excelencia. Continúe. Y Jesús es el Señor del sábado. Nuestro Maestro estuvo contra las maneras erróneas con que los escribas y fariseos guardaban el sábado. Los santos apóstoles también guardaron el sábado. En ningún lugar de la Biblia encontramos un cambio del día de adoración establecido por Dios en el día de la creación.
El séptimo día de la semana es el sábado del Señor Dios, día santo. Siempre fue y siempre será, estemos de acuerdo o no. El sábado es el día del Señor. Nadie, ningún hombre tiene derecho a cambiar los designios de Dios. Por eso yo guardo este día. No puedo actuar diferente, aun cuando para eso yo tenga que morir. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Fidelidad. Jóvenes y niños y adultos aquí presentes y los que me escuchan en sus hogares, ¿cuál será tu comportamiento en la gran crisis final? Cuando te obliguen para poder comprar o vender, a que aceptes el domingo como la marca de autoridad, en lugar del sábado, que es la señal y sello de Dios. ¿Vas a permanecer de pie como los 3 jóvenes que miras ahí en la pantalla? ¿Vas a permanecer de pie como ellos? ¿Y dirás como ellos las palabras que están en la pantalla? Sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hermano que me estás mirando, hermano adulto, joven o niño, irás a tener tú el valor, la fidelidad para decir palabras como esas. Sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro que has levantado. Cuando la imagen de la bestia se levante con su falso día de reposo el domingo, ¿qué harás? ¿Te quedarás allí de pie sin arrodillarte ante esa imagen? ¿O te vas a inclinar como hicieron todos los demás aquel día? Yo quiero animarte, hermano, joven, niño, adulto, que estás aquí y que estás allá en tu casa. Yo quiero animarte a que no tengas miedo de ser fiel a Dios. Quiero animarte a que no tengas ningún temor de ser como Sadrach, Mesach y Abednego, porque pase lo que pase, el Señor va a estar contigo. Así como estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego ardiendo, el Señor va a estar con nosotros. Hay una promesa que ahí está en la pantalla para que la leamos, y es la de Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, mis hermanos, así el Señor compromete su palabra. Así el Señor garantiza la protección de sus hijos. Ya sea que el castigo llegue en forma de diluvio o que llegue en forma de fuego, hermanos, el Señor promete que los ríos no nos van a ahogar y que el fuego no nos va a quemar, porque como estuvo el Señor con los hebreos, también va a estar con nosotros. De manera que yo quiero decirle a todos que la ley dominical va a llegar, pero no debe llegar para quemarnos, sino solamente para que se revele de qué material estamos hechos. La ley dominical va a llegar, pero no debe llegar para quemarnos, sino para que se revele nuestro carácter y para que veamos el poder que Dios tiene para librarnos. De manera que hago un llamado a todos en esta edad de oro, como se las pongo ahí en la pantalla. Hago un llamado a todos los que en esta edad de oro de los Estados Unidos y que se quiere extender por todo el mundo, hago un llamado para que si fuéramos atrapados, probándonos en relación con esa imagen de la bestia para adorarla, hago un llamado, mis hermanos, para que tomemos la decisión de ser fieles al Señor. Es decir, como los jóvenes hebreos y como dijeron los apóstoles,
Hago un llamado para que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y quisiera preguntar, y no puedo hacer un llamado porque aquí no hay espacio, pero quisiera preguntar, y que Cristo lo oiga, ¿cuántos quisieran hoy hacer una decisión en su corazón de ser fieles como los 3 jóvenes hebreos y ser fieles hasta el fin y obedecer solamente a Dios antes que a los hombres? ¿Cuántos quisieran hacer la decisión en su corazón? Que Dios les bendiga y que ustedes sean como los 3 jóvenes hebreos y que permanezcan de pie cuando muchos se arrodillen. Que ustedes permanezcan de pie siendo fieles a su Dios. Que Dios les bendiga. Himno número 189. Así es, mis hermanos, como dice ese himno, que el Señor nos dé ese fuego que tuvo Daniel, que tuvieron los 3 amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvo Elías, que tuvo Abraham, que tuvo Pablo y que tuvo Juan. Que el Señor nos dé ese fuego. Amén. Ese fuego del Espíritu Santo, que es el que nos ha de capacitar para ser verdaderos testigos de Cristo en el tiempo final. Amén. Hermanos y hermanas, debemos de orar porque el Espíritu Santo nos use desde ya para ser fieles, testigos de Él en estos tiempos que todavía son de paz, pero que cuando vengan los tiempos difíciles, todavía allí sigamos siendo fieles testigos de Dios. Amén. Hay que orar para que el Espíritu Santo venga y podamos representarle dignamente al Señor, como lo hizo Elías, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pablo, Juan, Daniel y los jóvenes hebreos y cuantos más. Así, hermanos y hermanas, nos vamos a encomendar ahora para orar y pedirle al Señor que Él siempre esté con nosotros. Amén. Pero también nosotros estar con Él. Amén. Pero antes de orar, quiero decirles que ya la persecución en cierta manera está especialmente sobre los ministerios que nos atrevemos a decir estas verdades. Porque es bien fácil caer en el ecumenismo y predicar del amor, de la prosperidad y de todo aquello que te hace sentir bien. Pero hablar de estas cosas que vendrán y todavía desenmascarar cómo se han de dar, esto, hermanos, al enemigo no le agrada. Y me estaba comentando nuestro productor que mientras estábamos en vivo, la plataforma nos desconectó la señal, pero luego después la volvió a conectar.
pero gracias a Dios que la teníamos también por ahí, transmitiendo en otra plataforma como es la de Rumble, y de ahí la tomaremos y la editaremos y completa. Ahora la vamos a subir otra vez, pidiéndole a Dios que no la vayan a quitar. Hermanos y hermanas, los temas de verdad presente, el diablo no quiere que se prediquen. Y hay activados agentes de él para monitorear lo que uno habla, lo que uno está diciendo, y por ahí censurar. Yo estaba pensando que la edad de oro de los Estados Unidos a nosotros no nos ha caído, pues también que se diga como ministerio, porque 7 canales fueron cancelados de una vez en esta semana, y ahora vemos también estas intervenciones. Yo no sé qué trae la edad de oro, pero por lo que he leído en la Biblia y el Espíritu de Profecía, sé que nada bueno traerá para los hijos fieles de Dios. Pero ya el Señor nos ha preparado con este mensaje. Y es, hermanos, permanecer fieles, pase lo que pase. ¿Cuántos quieren que oremos por esto? Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias, Señor, porque a través de las historias que han ocurrido en el pasado, podemos ver lo que va a pasar en el futuro. Y es admirable, Señor, cómo las edades de oro del pasado vinieron acompañadas de leyes donde la falsa adoración era demandada. Pero como también el libro de Apocalipsis habla de nuevamente una potencia mundial que igual en su edad de oro va a establecer el que también se levante una imagen con su falso día de reposo como es el domingo, para que todo el mundo la adore, so pena de muerte al que no lo quiera hacer. Oh Señor, las analogías están allí, las comparaciones están allí, las enseñanzas están allí y son para nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos. De manera que solo te rogamos que nosotros seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, que seamos fieles hasta la muerte, que seamos firmes hasta el fin, que cuando seamos confrontados elijamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a amarte desde ya y hacer un compromiso en el corazón de ser fieles, de no claudicar, de permanecer de pie cuando muchos se arrodillarán. Oh Padre, te pedimos que en aquel día difícil, en aquella dura prueba, nosotros seamos sostenidos por tu poderosa mano y que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mas si hemos de pasar por alguna situación difícil como la de los jóvenes hebreos, Señor, que la promesa se cumpla de que si pasamos por los ríos, esos no nos inunden, y si pasamos por el fuego, ese tampoco nos queme. Es decir, Señor, que el muro de protección tuya esté en derredor de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.